Estudiantes de grado octavo, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Les habla el profesor José Albert Rojas. Los saludo, les deseo que se encuentren bien de salud junto con sus familias. Nos reencontramos en esta oportunidad para adelantar nuestras actividades escolares, para adelantar eh, las temáticas que han quedado pendientes y de una u otra forma pues poder contribuirles frente a la manera como vamos a desarrollar las actividades. Bien, anteriormente entonces estábamos trabajando una temática que estaba relacionada con la tabla periódica. En ese orden de ideas habíamos alcanzado a revisar ciertas temáticas muy puntuales de la tabla, pero también al mismo tiempo habíamos alcanzado a evaluar ciertos contenidos. Bien, una forma de finalizar este periodo es precisamente con el estudio de este último tema que se denomina propiedades periódicas. Les recomiendo entonces que por favor miren el video hasta el final, revisen puntualmente cada uno de los conceptos que vamos a tratar de trabajar y pues en ese sentido lo que pretendemos es dejar claro cada uno de los conceptos en donde vamos a aplicar ciertas características y ciertas definiciones que ya habíamos revisado en la clase anterior. Bien, entonces a manera de recuento, a manera de repaso, eh, analizamos cómo era la composición de la tabla periódica actualmente y pues estudiamos algún autor muy importante llamado Henry Moseley. Ustedes recuerdan que Moseley reordenó, reestructuró la ley periódica y en esa reestructuración lo que desarrolló es una organización creciente con respecto al número atómico. Y obviamente la organización de forma creciente respecto al número atómico de los respectivos elementos pues se dio precisamente una vez la tabla eh, logra quedar estandarizada, la tabla logra quedar totalmente organizada y en este caso pues es lo que origina actualmente lo que nosotros conocemos como número atómico. Anteriormente, en clases anteriores, establecíamos una relación directa entre la configuración electrónica del elemento y la posición que ocupaba en la tabla. Dicha configuración tenía una relación íntima con ese posicionamiento en el sentido de que ese posicionamiento lo que hace es relacionar de forma muy puntual eh, la posición del elemento en la tabla con respecto a su configuración. Recordemos que ese ejercicio lo hacíamos estableciendo dos condiciones. La primera era mirando el coeficiente más grande de la configuración electrónica y ese coeficiente más grande nos indicaba el periodo en el que se encontraba el elemento. Y la segunda condición era el último subnivel de energía. Ese último subnivel de energía, ustedes recuerdan, nos ubicaba el grupo en donde se encuentra dicho elemento. También analizábamos la distribución de los elementos en la tabla y observábamos que la tabla presenta una clasificación específicamente en 4 zonas o en 4 regiones. La primera zona, ustedes la denominan como bloque S o zona S, se encontraba o se encuentra la región a la izquierda de la tabla y ahí es donde ubicamos los elementos metálicos. Recordemos que ahí encontramos los elementos alcalinos y los elementos alcalinoterros, especialmente los grupos 1 y 2 de la tabla. Posteriormente pasamos a un segundo bloque denominado bloque P, se encuentra a la derecha de la tabla y ahí encontramos los elementos no metálicos. Generalmente se ubican los grupos desde el 11 al 18 o si lo trabajamos en números romanos, lo ubicamos desde el grupo 3 hasta el grupo 6A de la tabla. Finalmente, seguidamente, ustedes identificaban un bloque central
bloque central en la tabla que se denomina elementos de transición. Esos elementos de transición de una u otra forma muestran cómo se va perdiendo el grado metálico de los elementos a medida que se avanza hacia la derecha. Y finalmente tenemos un último bloque que se denomina bloque F, y en este último bloque lo que encontramos son elementos denominados elementos de transición interna o tierras raras. Dichos elementos se sacan de la tabla periódica precisamente porque no cumplen con las características químicas y naturales que presenta cada elemento. A manera de ejemplo, entonces encontramos que los elementos no presentan una configuración completa, sino que lo que encontramos en los elementos son las dos últimas características electrónicas que determinan a ese elemento como tal. Por eso en la tabla ustedes encuentran que el elemento como tal solamente va a presentar dos, dos indicaciones electrónicas. Todos los elementos van a encontrar esas dos indicaciones electrónicas junto con un gas noble. Entonces, recordemos que siempre teníamos en cuenta el gas noble y las últimas dos características electrónicas. Para este ejemplo que ustedes ven en pantalla, sabemos que su coeficiente más grande es 6. Esto va a permitir que ubiquemos a dicho elemento en el periodo 6. O sea que lo estaríamos ubicando en este periodo. Bien, y si analizamos su último subnivel es el S2. ¿Qué nos está indicando ese subnivel? Nos está indicando el grupo en donde se encuentra. Entonces, como esta es la región S, este va a ser el subnivel S2. Si hacemos la intercepción de medir el grupo 2 con el periodo 6, aquí vamos a encontrar al bario, es la posición del bario. Y si corroboramos cómo termina la configuración electrónica del bario, pues vamos a encontrar que terminará en estas dos características electrónicas, en 5D4 y en 6S2. Bien, esos elementos y esas actividades, este ejercicio que ya lo habíamos trabajado en una clase anterior. Ok, iniciamos analizando una primera característica, en este caso pues ya la habíamos nombrado, se denomina el número atómico. Generalmente pues está relacionada con la cantidad de protones que hay dentro del núcleo. Generalmente también está relacionada con la cantidad de electrones que giran alrededor de ese núcleo, pero junto con los neutrones pues van a determinar la masa nuclear, es decir, qué tan pesado es el núcleo de un elemento, y eso pues obviamente viene determinado por la cantidad de protones. Entonces al número atómico, al valor de ese número atómico también se le denomina carga nuclear. Bien, importante entonces es que los números atómicos se van organizando, van creciendo a medida que nos desplazamos en los periodos hacia la derecha y a medida que nos desplazamos en los grupos de arriba hacia abajo. Entonces, en la tabla periódica encontramos una variación más o menos representada de esta manera. Observen cómo aumenta de izquierda a derecha y obviamente el otro aumento en los grupos sería de arriba hacia abajo. Bien, hay otra característica que está relacionada precisamente con la carga nuclear, con la cantidad de electrones que presenta este elemento, y esta tiene que ver con la reactividad. ¿Qué significa la reactividad de un elemento? Significa en últimas o en términos químicos, qué tan afín es el elemento frente a si pierde electrones o a si gana electrones. Dicho de otras palabras, la ganancia o la pérdida de electrones está representada por la reactividad de ese elemento. Los metales, pues por obvias razones, son los elementos más reactivos, y eso se debe a que los metales presentan una cantidad de electrones libres en la superficie de su estructura
electrónica, entonces pierden los electrones con mucha facilidad. Esto hace entonces que los electrones o que los metales tienden a volverse elementos muy positivos, se llaman elementos electropositivos. La explicación es que obviamente entre más alejado se encuentre el electrón del núcleo, a mayor distancia se encuentre del núcleo, pues es más fácil perder ese electrón. En pantalla tenemos un ejemplo como el potasio tiene electrones en su subnivel 4s y como el sodio tiene electrones en su subnivel 3s. La pregunta es cuál de los dos perderá su electrón con más facilidad, y obviamente el que lo pierda con esa mayor facilidad pues es el elemento que tiene más reactividad, es el más reactivo de los dos. Pues en este caso vemos que el potasio es el más reactivo en el sentido de que tiene su electrón más alejado. Observen que lo tiene en el nivel 4, mientras que el sodio lo tiene en el nivel 3. Por lo tanto, entre más cerca se esté del núcleo, se atrae con más facilidad y digamos que se necesita más energía para poderlo sacar de órbita. Mientras que entre más alejado se encuentre dicho electrón, pues o más fácilmente se puede despegar de la estructura electrónica del elemento. Los no metales, recuerden, son aquellos que están en la parte derecha de la tabla, región P de la tabla. Ellos también presentan una reactividad, pero no va en función de los electrones que pierden. Más bien, ellos generan esa reactividad, pero en función a los electrones que ganan. Entonces, mientras los no metales pierden electrones, eh, los, mientras los metales pierden electrones, los no metales ganan dichos electrones. Bien, entonces la explicación es prácticamente similar. A mayor número atómico y menor distancia del núcleo, pues en este caso los no metales harán que se capture con mucha más facilidad un electrón. En este caso tenemos el ejemplo del flúor, el oxígeno y el cloro, para mirar cuál de los tres es más reactivo, y en este caso pues el flúor es quien gana esa capacidad de atraer, ya que en este caso va a tener digamos una mayor fuerza, una mayor capacidad de atracción para capturar dichos electrones. Otras propiedades periódicas relacionadas muy puntualmente con la estructura de los elementos tienen que ver con el tamaño del átomo. El tamaño del átomo simplemente está relacionado precisamente con el volumen que ocupa ese átomo espacialmente. Pero para medir ese volumen, los científicos pues han recurrido a utilizar o a medir indirectamente un radio. Entonces, asumiendo que los elementos son esféricos, se determina que la posición de ese radio determina su volumen. En pantalla miramos que tenemos dos átomos de cloro, son similares, están unidos, pero ambos tienen un núcleo. Ahora, la distancia que hay entre dichos núcleos va a marcar la distancia entre el centro de una órbita y la otra. Asumiendo que los átomos son esféricos, entonces la mitad del diámetro en una circunferencia está representada por el radio. Ahora, ¿cuántos tipos de radio vamos a encontrar? Vamos a encontrar radio atómico, vamos a encontrar el radio covalente y vamos a encontrar el radio iónico. Entonces, dentro del radio atómico, entendida como la distancia de dos átomos iguales que están enlazados entre sí, se van a clasificar en tres grupos. El radio covalente, que es para los elementos no metálicos, como por ejemplo el cloro. El radio del cloro es un radio covalente. También hay para elementos metálicos, entonces se llamará radio metálico, y también hay para elementos iónicos, en este caso se llamará radio iónico. ¿Cómo se comporta el radio al interior de la tabla periódica? Porque los radios, si ustedes observan, chicos, van a encontrar valores numéricos de esa propiedad al interior de la tabla. Entonces, ese comportamiento
es muy puntual. Dice que en un periodo disminuye al aumentar la carga nuclear efectiva. ¿Qué significa eso? Que en un mismo periodo disminuye siempre y cuando aumente el número atómico. Es decir, que los elementos más pesados, que son los que están abajo en la tabla, ellos van a tener unos radios muy pequeños, mientras que los que están arriba van a tener unos radios muy grandes. Entonces, si analizamos este comportamiento, observamos, por ejemplo, en un periodo, el comportamiento en un periodo, observen cómo en el periodo 2, donde se encuentra el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, litio es quien tiene el radio más grande, por un valor por encima de 1.2. Y observen que el flúor, que está a la derecha, tiene un valor más bajo, o sea que la disminución se da de izquierda a derecha en los periodos, mientras que en los grupos el comportamiento de esta propiedad, en este caso, es inversa. Observen que los elementos que están arriba en un grupo tienen radios más bajos y observen que los elementos que están abajo tienen radios más altos. En este caso miramos el grupo 1 de la tabla, donde se encuentra hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Observamos entonces que los radios de los elementos que están en la parte superior, o sea, los elementos más livianos, son con los valores más bajos. Pero a medida que vamos bajando en un grupo en la tabla, los elementos más pesados son los que tienen los radios más altos. O sea que si trasladamos eso a una gráfica, encontramos este comportamiento. El aumento se da de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, el aumento se da de derecha a izquierda en los periodos y el aumento se da de arriba hacia abajo en los grupos. El radio iónico, como les estaba comentando, que es el radio, eh, digamos, que está íntimamente relacionado con elementos de carga, elementos que pueden tener carga positiva o carga negativa, pues están debidamente relacionados en si el elemento es un catión o si el elemento es un anión. Para este caso, ¿qué es un catión? Pues un catión son aquellos elementos que tienen cargas positivas, pero ¿cómo se convierten en elementos positivos? Entonces aquí tenemos el ejemplo del litio, que tiene 3 electrones, pierde un electrón y observen que es como si este átomo estuviera gordito, se vuelve flaquito. ¿A qué se debe esa pérdida de peso, por así decirlo? Pues se debe a la pérdida de ese electrón. Al perder ese electrón pierde una órbita, pierde un nivel de energía y eso hace que disminuya su volumen. Al disminuir su volumen, pues por ende va a disminuir su radio. Observemos los valores. Cuando el átomo está normal, tiene valores de 1.23, pero cuando pierde ese electrón ya pasa a un valor de 0.68, disminuye. Sin embargo, la representación de esa disminución electrónica se hace con un signo positivo, es decir, que el elemento se carga de forma positiva. Cuando los elementos se cargan de forma positiva, los vamos a llamar cationes. ¿Ok? Bien, el otro se denominan aniones. ¿Qué es un anión? Es un átomo que está cargado negativamente. Pero ¿cómo se carga negativamente? Entonces analicemos el caso del flúor. En este caso el flúor tiene 7 electrones en su órbita más lejana, pero en este caso este átomo de flúor, al ganar un electrón adicional, observen, aumenta su tamaño, aumenta su volumen atómico. Al aumentar su volumen atómico, entonces directamente aumenta su radio iónico. ¿Cómo se representa esa ganancia electrónica? Se representa con un signo negativo. Los átomos que tienen carga negativa se denominan aniones. Muy bien, entonces observen que en un periodo, en un periodo, este comportamiento siempre tiende a generar aumentos y disminuciones, en este caso en cada uno de los radios.
Y si analizamos los periodos, observen que este comportamiento del rayo va aumentando a medida que aumenta el periodo, a medida que aumenta el periodo. Entonces, en un grupo, a medida que va aumentando los niveles, también va aumentando el rayo iónico. Bien, la siguiente propiedad se llama energía o potencial de ionización. Ustedes ahí en sus tablas periódicas van a encontrar esta propiedad con unos valores numéricos, pero la van a encontrar como energía primaria de ionización. Esa energía primaria de ionización, energía de ionización o potencial de ionización, como se quiera llamar, va a representar entonces la cantidad de energía que se le aplica a un átomo neutro para que éste pierda un electrón. ¿Cómo se representa? Entonces la M va a representar un átomo neutro que se encuentra en estado gaseoso. La G significa estado gaseoso. Este átomo neutro, observen, no tiene ningún tipo de carga. Puse la M en este caso para representar que es un elemento metálico, porque quienes sufren este proceso son los elementos metálicos. Entonces, al perder ese electrón, el elemento metálico se convierte en un elemento positivo, pero ya aprendimos anteriormente que los elementos positivos se llaman cationes, y aquí estamos representando la pérdida de ese electrón. Entonces la energía que requiere ese átomo para que pierda ese electrón, a eso se le conoce como energía o potencial de ionización. Entonces se puede hablar de una energía, de dos energías, dependiendo de la cantidad o dependiendo de qué tan profundo esté ese electrón para arrancar. Bien, su comportamiento dentro de la tabla, entonces observamos que en este caso en los periodos va aumentando de izquierda a derecha y en los grupos aumenta de abajo hacia arriba. Esta gráfica, observen, lo que queremos mostrar es precisamente qué tan alejados, digamos en términos de energía, se encuentra cada uno de los elementos, desde un extremo del periodo hasta un extremo del otro, hasta un extremo del otro. ¿Okay? Entonces, observemos que los elementos que están en la parte izquierda son elementos con energías muy bajitas porque ellos pierden muy fácilmente su electrón, mientras que los elementos que están en la parte superior son elementos que están en el lado derecho de la tabla, comúnmente se conocen como gases nobles, y tienen los valores más altos porque ellos no ceden su electrón fácilmente. ¿Listo? Bien, otra propiedad para analizar se llama afinidad electrónica. La afinidad electrónica es lo contrario al potencial de ionización. O sea, mientras el potencial de ionización es la energía que requiere un átomo para que entregue un electrón, la afinidad es lo contrario, es la energía que va a recibir un átomo cuando gana un electrón. Entonces esa ganancia o esa captación o ese intercambio electrónico, ese intercambio energético para capturar un electrón, pues es lo que genera la formación de un anión. Recordemos que los aniones son los que tienen carga negativa. Representé entonces un elemento no metálico, porque los que sufren este proceso se llaman los no metales. Representé un no metal con una X. Esta G significa que se encuentra o que se debe encontrar en estado gaseoso. Este electrón es el electrón que está ganando, pero observen que ganar ese electrón hace que se convierta en un elemento negativo. Es decir, para nosotros químicamente es un anión. Y la energía que se intercambia en este tipo de procesos pues se puede medir por métodos indirectos, y eso es lo que se conoce como afinidad electrónica. En cuanto al comportamiento, presenta el mismo comportamiento que presenta el potencial de ionización. Bien, una siguiente propiedad se denomina electronegatividad. La electronegatividad, chicos, para que la entendamos, es una propiedad que tienen los átomos y está relacionada con la captación, es decir, con la manera como el átomo primero tiene afinidad por los electrones, y segundo en la manera en cómo los atrae. Cómo lo atrae, cómo lo retiene y cómo no lo entrega. No lo deja ahí, retiene ese electrón dentro de su estructura electrónica. Entonces, a quienes les gusta captar electrones son a los no metales.
Los no metales obviamente van a tener electronegatividades muy altas, y los metálicos, que son los que sueltan los electrones con mucha facilidad, pues son los que van a tener valores muy bajos. Por eso ustedes observan en la tabla que el comportamiento es de izquierda a derecha en términos de aumento, y aumenta de abajo hacia arriba. Es decir, los elementos que tienen menos electrones tienden a ser más afines a ellos. Por lo tanto, el flúor, por ejemplo, que está encabezando la familia de los halógenos, pues viene a ser el elemento más electronegativo. Y el francio, que es quien está en el lado izquierdo más inferior, pues es el elemento con menor electronegatividad. Ustedes observan, flúor tiene un valor de 4 en términos de electronegatividad, y francio tiene un valor de 0.7, o sea, las diferencias son bien marcadas. Esta propiedad, más adelante nos vamos a dar cuenta, va a ser muy útil para entender cómo se forman los enlaces químicos al interior de una molécula. Y el comportamiento en la tabla, chicos, entonces les recuerdo, la electronegatividad aumenta en un periodo de izquierda a derecha, aumenta en un grupo de abajo hacia arriba. Perdón. Finalmente, hay una última propiedad que se llama carácter metálico. Obviamente, el carácter metálico pues está totalmente predefinido por la posición de los metales en la tabla. Sabemos que los elementos con mayor capacidad metálica están en la parte izquierda, por eso ustedes ven que el aumento va de derecha a izquierda. Y los elementos más pesados, o sea, los que están abajo en la tabla, en la parte inferior de los grupos, pues obviamente van a ser los más pesados, los que tienen mayor carácter metálico, entonces su aumento va a ser de arriba hacia abajo. Bien, con base a ese tipo de características, entonces terminamos la revisión de las propiedades de los elementos, propiedades obviamente que se repiten, que se comportan dentro del sistema periódico de acuerdo a unos comportamientos muy marcados, y la idea es que ustedes logren reconocer cómo se comportan esas propiedades al interior, cómo cambian, cómo aumentan, cómo disminuyen, y en realidad qué representa cada propiedad de cada elemento químico. Entonces, espero que esta presentación les haya eh, digamos, aclarado algunos conceptos, tratar de recordar lo que ya veníamos trabajando. Les recomiendo por favor entonces que hagan una revisión exhaustiva de la presentación, miren el video, mírenlo las veces que sea necesaria. Las preguntas que tengan, por favor, las pueden hacer a mi WhatsApp. Ahí en plataforma les compartí mi número de WhatsApp para que me puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Destinen entonces el tiempo que tenemos esta semana de acuerdo a la hora de clases para que hagan revisión o para que hagan las dudas o las inquietudes. Yo voy a estar atento para recibir cada una de sus preguntas. Espero entonces, chicos, haberles podido aclarar, haber podido explicar de una manera coherente estos temas, y nos veremos en una próxima eh, emisión, en otro video que ya les estoy preparando. ¿Listo? Entonces, que pasen feliz noche y quedo atento a sus inquietudes, ¿ok?